sweet. En 2019, el actor chileno Alfredo Castro protagonizaba Blanco en Blanco. Traigan a la India, traigan a la India acá, acá. La historia de un extraño fotógrafo de principio del siglo XX que se ve involucrado en un genocidio que tuvo lugar en la Tierra de Fuego. Relata el genocidio del pueblo Selknam, que era un pueblo originario muy maravilloso, muy culto a su manera con la naturaleza. The priests over the valley, they pay you for every Indian the same money that Mr. Potter. El Estado chileno mandó a personas a cambio de territorios a colonizar la Patagonia chilena y argentina. But they make them work. That's smarter. You don't have to kill them. You may get them to work. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. En Porvenir abrieron los cercos y se comieron todos mis animales. Unos años más tarde, ese mismo actor se convierte ante la cámara en José Menéndez, uno de los terratenientes que ordenaron aquella aniquilación que pretendía borrar del mapa a todo un pueblo. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. El Estado de Chile le entregó a Menéndez, que es el personaje que yo interpreto, una cantidad de hectáreas que va desde el Océano Pacífico al Atlántico para criar sus ovejas, su ganado que venía a Europa, la carne y la lana. Los indios eran un impedimento para esto. Él pagaba entonces por orejas de indio muerto y por úteros de indias muertas para devastar el lugar, ¿no? Blanco en Blanco y Los colonos, aunque de directores diferentes, parecen dos entregas de un mismo tabló fílmico. Los colonos, del director Felipe Gálvez, reconstruye en la ficción unos hechos soterrados por la historia oficial. Sin ocultar el artificio propio de toda obra cinematográfica, Gálvez lo pone en escena con toda su crudeza, apoyándose para ello en personajes fieros, carentes de empatía y dominados por razonamientos difíciles de encajar moralmente. Con los Selknam pasó algo muy particular en Chile. Hoy los aeropuertos venden muñecos, venden souvenirs. Se han transformado en imanes de refrigeradores, en un peluche, en la etiqueta de un vino. Y la gente ama la imagen de los Selknam, pero no sabe qué es lo que pasó con ellos. O sea, ¿se entiende? No hay conciencia de que es un genocidio. Entonces es un poco violento que un país empiece a ocupar la imagen de algo que cometió un genocidio sin haberlo reconocido. El Estado chileno hace solo 3 semanas acaba de pedirle disculpas y acaba de reconocer que hizo un genocidio con el pueblo Selknam. Hace 3 semanas, por primera vez, reconoce el Estado chileno que fue un genocidio y pide disculpas.